de semana pasó algo verdaderamente interesante vinculado con la propuesta de dolarización que lleva adelante y que sostiene, a pesar de que en otras cosas está empezando a recular, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, el que fue más votado, que a veces pareciera que algunos dan por presidente, pero que en realidad le falta todavía un largo camino por delante transitar. Lo que ocurrió este fin de semana es que le dijeron que no los que él dice que le van a prestar la plata para llevar adelante la dolarización. Fue algo bastante sutil, bastante inadvertido, pero el encargado de decirle que no fue el Instituto de Finanzas Internacionales, el IIF, como dice su sigla en inglés, el Institute of International Finance. Hay poca gente que lo conozca acá en Argentina, no es como el Fondo Monetario, porque es una entidad que no tiene directa relación con Argentina, porque los que han tenido relación con Argentina son sus socios. La banca Barclays, JP Morgan, el Deutsche Bank, los grandes bancos de Wall Street. Bueno, los grandes bancos de Wall Street le dijeron a Milei y a Emilio Campo, que es el que tiene hecho el cálculo y el proyecto para hacer la dolarización sin dólares, que sería una rareza a nivel mundial, le dijeron, esos dólares nosotros no te los vamos a prestar. El que se lo transmitió fue Robin Brooks, que es el economista jefe del IIF. Robin Brooks ayer domingo, pero venía tuiteando ya bastante sobre Argentina y habían sacado un informe antes de la elección del domingo 13. Ayer domingo tuiteó: el peso está en caída libre porque Argentina vive más allá de sus posibilidades. Miren las importaciones que están cerca de su pico histórico. Argentina necesita un ajuste fiscal y una recesión para arreglar esto. ¿Cómo hacerlo de manera justa? Es lo que debería discutirse en esta elección. No dolarización. Claro, Robin Brooks coincide en parte con el diagnóstico de Milei, que es que hace falta un ajuste. Probablemente crea que el ajuste que hay que hacer es el que recomienda y exige el Fondo Monetario, porque la receta que da es la típica, la clásica del fondo. Hay que devaluar para que el país exporte más, entonces el país va a exportar más, va a acumular reservas, va a poder pagar sus deudas y se va a generar un clima de negocio favorable que, si además hay ajuste fiscal, va a generar oportunidades de negocios y luego crecimiento, empleo, inversión. Bueno, esta lógica no funciona en Argentina, y menos este año, porque lo que hay para exportar básicamente son los granos que produce la cosecha. Quizás algo de la carne del ganado, que también está en función de que sea un buen año para la ganadería. Bueno, este año es pésimo, este año hubo sequía, no hay que más exportar. Entonces, al devaluar, lo único que consigue un gobierno es que aumenten los precios, como pasó la semana pasada, que todos los precios, todas las empresas quisieron aumentar 25% por el 22% que había aumentado el dólar el lunes. Bueno, eso no trae acá en la Argentina, y menos este año, más exportaciones. O sea, no va a funcionar, va a ser solamente inflacionario, como son siempre los paquetes de ajuste del fondo. Pero yo lo que no vi a nadie, o a muy poca gente, que advirtiera es a la segunda parte de la declaración del IIF, cuando dice que lo que debería discutirse es el ajuste y no el cambio de moneda. Hay otros economistas de esta misma entidad que, repito, es muy influyente. Todo aquel que haya ido a una cumbre del Fondo Monetario, por ejemplo, sabe que los ministros y presidentes del Banco Central que van a la cumbre del Fondo Monetario, después, por lo general, pasan por eventos paralelos del IIF, que obviamente los recluta a todos porque es un prestamista full de todos ellos. Bueno, es clave esta declaración porque si insisten en la receta de Ocampo durante toda esta semana, es probable que empiece la inquietud. Si la guita no está y ellos quieren empeñar las reservas del Banco Central en un fondo que sirva como garantía para que esos fondos de riesgo, así lo dijo el propio Milei la semana pasada, esos fondos de riesgo le den la plata al Banco Central para canjear los pesos y los pesos que hay en circulación y los pesos que están en los bancos. Bueno, si esos dólares no están, las alternativas son dos.
o hay una hiperinflación antes de la dolarización, cosa que pasó antes de la convertibilidad con el plan Bonex, como yo les decía la semana pasada, o la dolarización no se puede hacer. Y entonces estamos ante un escenario en el cual nos van a decir hay que empeñar otra cosa, otra joya de la abuela. Y ahí es donde empiezo a ver que en las últimas conferencias y entrevistas que están dando, no solo Milei, sino otros de su fuerza, empiezan a hablar de otras privatizaciones. Empiezan a hablar de YPF, empiezan a hablar de cómo le darían aerolíneas a sus empleados, empiezan a hablar de carteras como la del ANSES, por ejemplo, que heredó el ANSES de la AFJP, que podrían servir para hacerse de esos dólares. Y ahí empieza a retumbar clarito el eco de la convertibilidad. La convertibilidad fue primero un choreo de los ahorros, el plan Bonex, después una licuación de los ingresos con la hiperinflación del 90, que fue la continuación de la hiperinflación del 89 que había tenido Alfonsín. Y después el congelamiento de esa situación chota con el 1 a 1 a partir del 91. Entonces, después de licuar los sueldos, después de licuar los ahorros, vino ahí sí la estabilidad que muchos recuerdan y ahora añoran y evocan de ese 1 a 1. Ahora, ¿cómo vamos a transitar el camino intermedio? Es la gran pregunta. Y si aparecían los dólares, prestados aunque sea, es una cosa. Ahora, con el dato de que esos dólares no van a estar, ¿qué van a vender para la transición? ¿O qué situación de caos quieren generar para que después aceptemos el congelamiento en condiciones muy adversas? Por ejemplo...